Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, bueno, concluimos la semana de este viernes tan hermoso y que a uno le da tanta ganas de seguir en cuarentena, obviamente un viernes precioso. Eh, Vamos con algo un poquito más interesante que un viernes lluvioso de cuarentena, que es la modernidad, ¿sí? Eh, bueno, acá tienen, con esto estuvimos trabajando la clase anterior antes de las vacaciones, hablamos de la modernidad con características, con los procesos constituyentes de la modernidad, uno y 2. Después de la modernidad como etapa histórica, ¿sí? Los procesos que le fueron dando lugar a la modernidad, bueno, que era esto que yo decía, bueno, si los procesos crean la modernidad o la modernidad crean los procesos, ¿no? Como ese doble juego que hacíamos una metáfora sencilla con el huevo y la gallina, ¿sí? Dijimos que es una cuestión importante a resolver, digamos, pero que nosotros no nos íbamos a meter en ese tema, sino que íbamos a analizar los dos procesos, ¿sí? Qué es causa y qué es consecuencia, o qué es consecuencia y qué es causa, bueno, como que eso lo dejamos abierto, ¿sí? Y comenzamos a trabajar, a hacer mención y explicar los procesos que están unidos a la modernidad, ¿no? La reforma protestante, con esta. Lo importante, además de los hechos históricos, esto tiene que ver con lo que, digamos, lo que generan, lo que genera ese hecho histórico, ¿no? A lo que da lugar ese hecho histórico. Más allá del hecho histórico es en el 1600 la reforma protestante, 1500 la reforma protestante, ¿no? Y uno puede decir, bueno, yo qué sé, lo veo como algo muy alejado. Sin embargo, lo que da lugar la reforma protestante, uno en alguna, es, digamos, lo que genera, va a impactar en el 1500, en el 1600, 1700, 1800 y 1900 casi que con toda seguridad. ¿Qué pasa en la actualidad? Bueno, por eso yo acá lo pusimos en paréntesis, ¿no? Hay muchas cuestiones de que sí y otras que no de estos procesos históricos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, solo por hacer mención a uno, no vamos a repetir todos, ¿no? O este, por ejemplo, es más simple. Digamos, los procesos de urbanización que se desarrollan a partir de la modernidad es hablar de la actualidad. Digamos, nosotros nos pensamos en función del mundo urbano, ¿sí? Nuestra forma de pensar, nuestra mirada, nuestro sentir tiene que ver con el mundo urbano, incluso no solo lo que pensamos, sino cómo sentimos la realidad, ¿sí? Esta idea de estar todo el tiempo apurados, fíjense que es una característica propia del mundo urbano, eh, esto como una percepción, por ejemplo, de que el tiempo, fíjense que es el mismo para alguien que vive en Capital de Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Berlín, en el Reino Unido o en Nueva York, ¿sí? Hay como una percepción del tiempo, a pesar de que son ciudades muy diferentes, ¿sí? Hay una percepción del tiempo bastante similar, esta idea de que el tiempo se acelera, ¿no? Y esto lo expliqué bastante en cuarto. Eh, Fíjense que el día igual tiene que 24 horas como para alguien que vive en el interior de Francia, en la campiña francesa, o alguien que vive en el campo en Argentina. El día también tiene 24 horas, pero hay una forma de experimentar el tiempo muy diferente. No digo de pensarlo, sino de experimentarlo, ¿sí? De experimentar el tiempo muy diferente, ¿no? Esta idea que, bueno, no tengo tiempo y el tiempo se me acaba, es una cuestión más propia de lo urbano y de la modernidad, ¿sí? Eh, por eso digo, más allá de los hechos históricos que pasaron hace mucho, lo que vamos mencionando con estos hechos históricos apuntamos más que nada a lo que genera ese hecho histórico, ¿no? En muchas cuestiones, por más que ahora estemos o no estemos en la modernidad, lo vamos a percibir como algo muy cercano, esta idea de, bueno, nosotros también, ¿no? De que el tiempo no es poco y de que queremos hacer cosas y de que, bueno, esto es muy propio del mundo moderno, ¿sí? Eh, y de que no nos vemos fuera del mundo urbano, no podríamos como hasta vivir. No estoy diciendo el tipo que se va a hacer el hippie 2 años al campo y después vuelve.
como pensar una vida en lo rural nos es muy difícil, la verdad, nos es muy difícil, ¿no? Entonces, fíjense cómo esa característica que yo puedo situar, digamos, en el 1700, a partir del 1700, pues, la verdad sería discutible también la fecha, pero bueno, cómo continúa hasta el día de hoy, ¿no? Bien. Entonces, hablamos de diferentes procesos vinculados a la modernidad, a la Reforma Protestante, la Revolución Francesa, secularización, el Estado moderno, los sistemas educativos, ¿sí? El avance en las ciencias, el mundo ilustrado, racional, ¿sí? La concepción ideológica que más allá de la ideología fuera de izquierda, de derecha, ultraliberal, ultra izquierda, izquierda moderada, todo ahí que estoy diciendo, y yo supongo que esto ustedes ya lo tienen más claro, ideologías bien diferentes, todas son hijas de la modernidad. ¿En qué sentido? En que si bien son formas hasta de pensar el ser humano, la economía diferente, piensan la economía de manera muy bastante diferente, tienen un punto común. ¿Por qué tienen un punto común? Porque son hijas de la modernidad. Entonces, ¿cuál es ese punto común? Esto que decíamos, que tiene una concepción de que el tiempo es evolutivo. Bien. Entonces, en esta idea de que, y ahí nosotros decíamos, bueno, que el tiempo es lineal, ¿sí? Que digamos, se da por supuesto que el transcurso del tiempo genera evolución, ¿no? Y ahí hacíamos mucho como el parangón, o hacíamos la comparación, ¿sí? Más que la comparación, la asociación con la vida de una persona, ¿no? En la cual el mero hecho, el solo el paso del tiempo ya va generando evolución, incluso contra el individuo, ¿no? Que no pasa por una cuestión consciente del individuo, decíamos. Por ejemplo, decíamos que el ser humano, acá voy a ser bastante sencillo porque no soy un especialista en el tema, ¿sí? No quiero andar mucho de algo que no sé, pero está claro que solamente el paso del tiempo, que no pasa por una cuestión de la conciencia, el ser humano va desarrollando determinadas aptitudes que son independientes de su voluntad, ¿sí? Esto decíamos del pensamiento abstracto, por eso se enseña matemática en tal momento y no en tal otro, ¿sí? Que no pasa por querer estudiar, ¿no? Un chico de 8 años puede ser muy aplicado, o de 5 años puede ser muy aplicado, pero tal vez todavía no esté desarrollado su pensamiento abstracto, tal vez sí, no sé, no sabría decir con exactitud el tema de la edad, ¿sí? Pero hay un momento en el cual el individuo la persona comienza a desarrollar su pensamiento abstracto y le permite comprender determinadas cuestiones, ¿sí? Lo mismo con la noción de espacio, por ejemplo, ¿sí? Que eso también es todo un desarrollo, que repito que está más asociado al paso del tiempo, ¿no? Es una cuestión de deseo, de conciencia de la persona, de quererlo, como decir, bueno, quiero saber chino y me pongo a estudiar chino, porque solo no voy a aprender chino, digamos, si no voy a un curso, o si no agarro un libro y me siento a leer en mi casa, puedo ser autodidacta, digamos, hay gente que es autodidacta, pero fíjense que ahí está la intencionalidad, ¿sí? El desarrollo del pensamiento abstracto, el desarrollo de la noción de espacio, la intencionalidad estaría como en un segundo plano, porque en realidad el pensamiento abstracto y la noción de espacio no tiene que ver con la intencionalidad del individuo, sino con el paso del tiempo. Es decir, el tiempo era el paso del tiempo era el que gestaba esa evolución, ¿sí? Un minutito que anoto una cosa en el apunte. Obviamente, todo lo que explicamos desde la modernidad, el ejemplo del ser humano y el pensamiento abstracto y la noción de espacio, obviamente son ejemplos, ¿no? En realidad la modernidad pensaba el tiempo, me refiero en términos sociales, ¿no? Sociales, macro, digamos, más macro, ¿no?
obviamente que lo individual, esto que estoy diciendo, se asocia, ¿sí? Desde un punto de vista más individual psicológico, digamos, no está asociado a la modernidad. Pero yo ahora no me estoy refiriendo a eso porque además no lo sé, digamos, tampoco soy un especialista en el tema. Sí sé que en términos más macro sociales, ¿sí? Ahí, digamos, estaba la noción también de que el tiempo era lineal, de que el tiempo estaba asociado a la evolución. Nos quedan, sí, uno o dos procesos y ahí concluiríamos esta etapa, este subtítulo como etapa histórica, en el cual el primero tiene que ver con, vamos a ponerle otra hoja, así ya sería como otro punto, lo vengo poniendo, sí, se lo ponemos de la misma manera, así, ¿sí? Es decir, que en la modernidad es clave el proceso de individuación. Por el cual el individuo se considera una unidad indivisible, un todo. ¿Sí? En la modernidad es claro cómo el individuo se va dando un proceso de individuación. Entonces, digamos que es muy difícil esto de explicar, primero por mi formación, que hay que ser bastante, hay que ahondar bastante en este tema, ¿sí? Y también es verdad que es un proceso muy complejo, ¿sí? En el cual bueno, a ver, por ejemplo, fíjense, en la actualidad, bueno, sobre todo con todo el debate que hay alrededor de la ideología de género, ¿sí? Eh, sí, podríamos tomar ese tema. Fíjense que ahí hay como toda una cuestión de qué me corresponde a mí decidir, digamos, ¿no? Como, entonces, ¿qué? Bueno, entonces voy tomando conciencia de que yo soy un individuo, ¿se entiende? De que muchas veces legislaciones, leyes, normas, reglas actúan sobre mí y que me restringen como mi libertad individual, me restringen como individuo, ¿sí? Es decir, que yo tengo conciencia de que, bueno, hay determinado contexto cultural también puede ser, ¿sí? Que actúa sobre mí de alguna manera como forzándome, y no porque alguien esté con un palo atrás obligándome a hacer tal o cual cosa, ¿no? Porque no pasa por ahí, sino pasa por un contexto cultural que muchas veces se traduce en legislación, puede ser que sí, puede ser que no, no necesariamente, puede ser legislación o también puede ser costumbres, ¿no? De esa sociedad que de alguna manera actúan sobre mí y me recortan mi libertad de decidir sobre mí. De hecho, esta frase ahora se hizo una banda, como decidir sobre mi cuerpo, sobre mí. ¿Sí? Si yo digo, no puedo tomar decisiones sobre mí, ¿sí? Si yo digo, no puedo por X contexto cultural, veo que me limita a tomar decisiones sobre mí, yo me estoy dando cuenta de que soy un individuo, primero, y de que afuera hay un contexto, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque vamos al otro ejemplo. ¿Sí? Esa persona que actúa en un determinado contexto y como que, bueno, actúa y como que va para donde va el contexto, ¿se entiende? Tal vez ni siquiera se pone a pensar si es lo que quiere o es lo que no quiere hacer, ¿sí? O sí se da cuenta, pero dice, bueno, el contexto es para este lado, ni lo pregunto, ni lo cuestiono, como que me muevo en función del contexto, ¿se entiende? En alguna manera implicaría como que tampoco tiene tanta capacidad de decisión sobre sí.
porque en realidad el tipo se mueve en relación al contexto. Puede ser porque no se da cuenta, o puede ser porque se da cuenta, pero es como que no quiere chocar contra el contexto, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? Ahí no quiere generar autonomía, ¿se entiende? Esa persona ve un determinado contexto, ¿sí? Y se mueve en función de ese contexto cultural, y entonces de alguna manera sería como una renuncia a su autonomía, porque ahí es como que yo digo, bueno, mirá, no, a mí veo que esta cuestión no me cierra mucho, ¿no? Actuar de determinada manera, como actúan todos. Y bueno, pero actúo como actúan todos. Entonces, ahí hay como que estaría, de alguna manera, no siendo autónomo. ¿Sí? No siendo autónomo esa persona. Da para discutirlo el entendido, ¿no? Pero digamos, lamentablemente no lo podemos hacer. Eh, entonces, la modernidad es ese, obviamente que no es, la modernidad es ese proceso a partir del cual el hombre, no digo que sea autónomo, porque eso así, plantearlo así es como muy tajante, es decir, cero o nada, ¿no? No soy autónomo o soy autónomo para tomar, como que yo decido sobre mí. No decido sobre mí o sí decido sobre mí. Está bien, eso como plantearlo así como blanco y negro es como, no sé si cierra, ¿sí? Sí es verdad que en teoría la modernidad supondría el momento a partir del cual el hombre, primero, se hace un individuo, o sea, como que se recorta el contexto, ¿se entiende? Es decir, como que yo me doy cuenta que estoy yo y el contexto. Digamos, como que no es todo lo mismo. Todo lo mismo que sería como que, digamos, contexto y yo. Bueno, así. Acá sería como que yo no logro darme cuenta, como que esto va, como que dijimos que esto es contexto y esto es individuo. Esto está totalmente fundido, casi que es uno. Entonces, para donde se mueve el contexto, fíjense, se mueve uno ahí. Digamos que acá, que era este individuo, no tiene mucha capacidad, digamos, está yendo para donde va el contexto, ¿se entiende? La modernidad es el momento en el cual, digamos, que es individuo logra como separarse el contexto. No es que desaparece el contexto, porque el contexto no puede desaparecer, ¿se entiende? Uno está en un contexto, digamos, se sepa, digamos, como que por eso digo individuación, ¿no? Se desarrolla un proceso de individuación, es decir, el hombre como que toma conciencia, esto que está unido como de separarse, ¿no? Y entonces él se da cuenta que es algo diferente al contexto. ¿Sí? Por eso digo individuación, ¿no? Acá está todo fundido. Fundido en el sentido que está todo unificado. Bueno, acá en la modernidad el hombre comienza como a separarse, ¿no? Por eso hablamos de un proceso de individuación a partir de la modernidad. Como que comienza a separarse de ese contexto y a moverse de manera autónoma. Por eso digo, fíjense, proceso de individuación por el cual el individuo se considera una unidad aparte. Acá no hay unidad aparte, acá hay uno, pero hay una unificación. ¿Sí? Como que está fundido. ¿Sí? Por ejemplo, siempre me ocurre ese ejemplo bien boludo, pero es como una. Es como. Ay, hoy está rico para tomar un submarino, ¿no? Entonces, si uno tiene el vaso, Dios, no me llegue a escuchar a alguien, me van a matar. Traten de que estos videos no se difundan. Pero nada, hoy que está rico para tomar un submarino, ¿no? Si uno tira la barrita de águila, chocolate, creo que es un inconsciente, ¿no? Que tengo una barrita de chocolate, así que después también voy a hacer un submarino. Pero uno tira una barrita de chocolate en un vaso de leche caliente, la barrita se disuelve. Y ahí está todo unificado, ¿se entiende? Como que es muy difícil decir, bueno, ¿qué es la leche y qué es el chocolate? Como que está ya, no es leche, pero tampoco es chocolate, es como algo que está fundido, ¿sí? El proceso de individuación tiene que ver con que el individuo se separa del contexto. Eso no quiere decir que a partir de ese momento va a actuar en contra del contexto, para nada, ¿sí? Pero toma conciencia de que es algo diferente al contexto.
Lo que sí comienza a pasar es que lentamente el proceso, digamos, se va dando este tema. Por eso fíjense el peso que tiene hasta la actualidad. Esto que uno, es verdad que uno lo escucha mucho, sobre todo las generaciones más jóvenes como la de ustedes, la de, bueno, yo decido sobre mi cuerpo. Esa es una idea bien de la modernidad. Bien de la modernidad. Y uno, entiendo de que es algo nuevo y en algún sentido es real, pero en el fondo, es un proceso bien de la modernidad. Digamos, lo que sucedió a partir del 1500 es como que se fueran dando como escalones a partir del cual, o aspectos a partir del cual el hombre decía, yo decido. ¿No? No es que, por eso digo, no es que todo o nada, como que bueno, el hombre en el 1500 se separó, se dio cuenta que acá hay un contexto, que él es él y él toma decisiones autónomamente en todos los aspectos de su vida. No, eso no funciona así. ¿Sí? Las ciencias sociales no funcionan así. Son procesos de muy larga duración. El año pasado, cuando vimos el texto de Hobsbawm, que yo hablé del texto de Brodel, de las ideas de Brodel, ¿se acuerdan? Que el Brodel decía de los cambios de larga duración, bueno, toda esta cuestión, ¿no? Como que en las ciencias sociales, perdón, en las sociedades en realidad hay cambios rápidos, medianos, pero cambios de muy larga duración. Bueno, eso es la modernidad, por ejemplo, si es algo de muy larga duración. No es que en el 1500 el hombre se separó del contexto y ya en todos los aspectos, como es más, como si debería ser la figura, pues yo acá no lo puedo hacer, pero sería como, lo que comienza a pasar en el 1500 es que del hombre se separa un aspecto, como que yo diga, bueno, vamos a mostrar el otro lado, esto. Fíjense que todo lo demás está unido. Y después se separó esto, pero todo lo demás sigue unido. ¿No? Entonces, por eso decíamos que no es todo nada, no es que, bueno, en el 1400 era así y después en el 1500 es así. Como que hay como escalones, ¿no? Digamos, esto es lo que tienen las ciencias sociales y el humano, que no es algo exacto y puro, en el sentido de decir, separado, junto, ¿no? Sino que el hombre se individualiza, ¿sí? Se separa algunos aspectos. Esto que yo digo, por ejemplo, en las cuestiones, esta frase uno escucha mucho, bueno, es mi cuerpo y yo decido, sería como un dedo más, pero fíjense, sería como un dedo más, pero fíjense que, por eso digo, que, y es nuevo todo este bla, 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 porque mi mamá le digo de esto y me mira con cara rara cuando le da bla, bla, y mi abuela menos, y uno cree como que es muy, muy nuevo. No está mal, obviamente no es inexacto plantearlo así, pero también hay que poner paréntesis en el sentido de que es un proceso bien de la modernidad en realidad, ese proceso de individuación. ¿Sí? Con lo cual estoy diciendo que data desde el 1500 en adelante, ¿no? Ese individuo que se considera como una unidad aparte, no está todo fundido, esto decíamos del chocolate y la leche, no está todo unificado, sino que hay como un intento ahí como de separar, ¿sí? Indivisible, es decir, que el individuo es uno, ¿sí? El individuo, digamos, es uno y es un todo. Es decir, bueno, yo decido sobre mí. ¿Sí? Entonces, eso comienza a desarrollarse a partir de la modernidad. ¿Sí? En su, digamos, lo que muchos autores sí plantean en la actualidad, que el mundo actualmente es como que, bueno, ahora lo voy a explicar en el otro punto, me parece, sí. Así que entonces, digo dos características de este proceso de individuación, en la cual no es que el hombre no se piensa en sociedad, porque eso pasa, ¿sí? Pero de alguna manera, en realidad, la sociedad para este modelo, en realidad sería la suma de individuos. Entonces, fíjense, si la sociedad es la suma de individuos, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuál es la base de la sociedad? Los individuos, ¿entiendes? Como lo más básico, la base, como lo principal. Lo otro es un derivado de la sociedad, es un derivado del individuo, porque tengo un individuo, dos individuos. Fíjense cómo hay un todo ahí, esto porque les puede parecer un poquito abstracto esto del todo, pero no es porque tengo todo, porque yo ¿qué cuento? Individuos, un individuo que es uno, entonces ahí tengo un todo, ¿sí? No digo tengo grupos de personas, o primero está la sociedad y después está el individuo. No, primero está el individuo, tengo un individuo, dos individuos, tres individuos, cuatro individuos, la suma de todo eso me genera la sociedad. En realidad entonces la base es el individuo,
¿sí? La modernidad no desconoce a la sociedad, ¿sí? Pero lo entiende como un derivado del individuo. Entonces, pensamientos, filosofías, ya algo lo dije, esto de que hablamos de la posmodernidad o como una superación de la modernidad, mucho planteamos en la actualidad, ya incluso se fue un escalón más adelante todavía en el cual para la sociedad actual, la sociedad en realidad no existe. En realidad lo que hay son individuos, así de corta. No hay sociedad, ¿no? Individuos que miran sus intereses, cada uno lo suyo. Digamos, como que plantear que hay sociedad es una idea, entre comillas, romántica y boba, porque no hay sociedad, hay individuos, cada uno busca lo suyo y ya. Entonces, como que el proceso de individuación, fíjense esto que decíamos, bueno, empezar de estar todo fundido, comienza todo fundido, ¿no? Esto comienza como a separarse, y actualmente como que ya, antes de la modernidad dijimos, contexto individuo, y lo que movía era lo que movía era el contexto, ¿sí? Casi como que el individuo no existía, ¿sí? Por acá no está el individuo, pero prácticamente no existe porque se va para donde quiere el contexto, ¿sí? Es como en la actualidad casi que estoy en el lado opuesto, ¿sí? En realidad dice, mira, contexto y sociedad no existe. Hay individuos cada uno mirando sus propios intereses, ¿sí? No hay individuo, digamos, como que es el individuo que se piensa en el presente a sí mismo. No hay otra cosa. Al individuo actual no le interesa ni el que está al lado, ni el que está enfrente, no le interesa, mucho menos le interesa el futuro, el pasado tampoco le interesa, es como un individuo que está sumergido en el presente, ¿sí? Por otro lado, entonces, sí es claro que se va generando como una división entre sujeto y objeto. ¿No? Donde yo tengo también acá se da como por primera esa fuerte división, la modernidad se da esa fuerte división, estoy siempre en el proceso de individuación, ¿no? Es decir, fíjense, yo me separo y ahí yo tengo el sujeto que mira al objeto. Por eso es que se desarrollan las ciencias, por lo menos las ciencias en un sentido moderno, ¿sí? De la modernidad, que digamos, ¿qué era? Era eso, ¿sí? ¿Por qué se desarrollan las ciencias? Porque, bueno, esto seguramente en alguna materia lo vieron, ¿sí? Que para toda ciencia, digamos, hay un objeto de estudio, ¿sí? Y bueno, claro, si está todo unificado, no hay como ¿qué estudio? Porque está todo unificado. Ahora, si yo me separo, soy individuo, puedo ver al contexto. Yo soy el sujeto que estudia el objeto. Ese objeto, aclaro, puede ser la naturaleza, que es mi contexto, la naturaleza, y entonces ahí se comienzan a desarrollar las ciencias, ¿no? Esto decíamos al principio, ahora hasta una ultra especialización, ¿sí? Esto decíamos, puede ser la naturaleza, puede ser el propio ser humano, como que este individuo se separa y acá ve un contexto donde hay la naturaleza, los animales, y también ahí adentro está el hombre en ese contexto, ¿se entiende? Porque este es un individuo que mira el conjunto, ¿sí? Entonces mira a otros individuos, ¿y cómo lo mira? Ahí lo mira desde lo biológico, desde lo histórico, desde lo psicológico, entonces ahí se van desarrollando las ciencias, y después, con el correr del tiempo, eso que decíamos que como que se van ultra especializando, ¿no? Es el tipo, la ciencia, el sujeto que mira el objeto y capaz ya el objeto no es ni siquiera el cuerpo humano, sino que el objeto es el corazón de, no sé, una vena o una arteria en un corazón de infantil, ¿sí? Eso que decíamos como muy, muy preciso. Ese es su objeto de estudio, ¿sí? Entonces, las ciencias trabajan con esta idea de sujeto y objeto, ¿sí? Es muy interesante toda esta cuestión porque muchos plantean en realidad que esta idea moderna, bueno, sí, no, lo anoto y lo explicamos, ¿sí? Repito que si no se entiende nada me avisan, ¿sí?
Ahora voy a copiar un texto y lo explico en vinculación con todo lo que estoy diciendo, ¿sí? No. Que se postuló como real y que se constituyó construyó. ¿Y qué construyó? Perdón. Por razón no entendía. Construyó realidad. Está revelándose como una ficción o un mito. Se construye una certeza. ¡Oh! Que crea realidades, pero que se manifiesta como, ya termina, como una creencia en la actualidad. Entonces, el proyecto de la modernidad se postuló en realidad como algo, obviamente como algo real y verdadero, en realidad. ¿Sí? Esto es decir, bueno, nos estamos dando cuenta, decía los sujetos, los individuos de la modernidad, que bueno, la realidad es esta, es decir, que hay un contexto y que estoy yo por separado del contexto. ¿Sí? Es decir, como que ahí hay como la construcción de algo real, de algo verdadero. ¿Cuál es la realidad? Bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, lo que yo quiero es lo que yo quiero, no lo que el contexto me dice. Lo que el contexto me dice es influencia cultural, pero no es lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, ¿esto en qué se basa? En la idea de que hay un contexto, sí, un contexto y un individuo, ¿sí? Pero separado. Dijimos que se va dando el proceso de individuación, ¿sí? Se construyó como algo real. Ahora, en la actualidad, y acá ya hay más un punto de vista, ¿sí? El otro también lo es un punto de vista, pero bueno, acá hay un punto, digamos, como que está mostrando de que ese análisis de que hay, digamos, objeto y sujeto, es como algo irreal, en realidad. Por eso ahí habla de ficción o mito. ¿Sí? Como que el hombre decía, bueno, yo soy verdadero y afuera tengo el contexto y lo estudio. Desde la naturaleza hasta cuestiones sociales, luego económicas, psicológicas, ¿sí? Como que el hombre creía que era posible como apartarse del contexto. Fíjense que yo digo, bueno, contexto, individuo. ¿Qué hace acá el individuo? Se separa y mira. Eso así creado, digamos, eso así, y muchos individuos, eso de la modernidad era así, era como el individuo se separa del contexto y lo mira. Con la misma verdad y con la misma realidad en la cual, digo, lo pueden ver en su casa, ¿no? Sí, bueno, ustedes ahora están frente a un objeto, sea un celular o un monitor de una compu, ¿no? Yo estoy delante de un monitor de una compu. Esto es real, es verdadero y no da lugar a dudas. Yo soy yo y enfrente veo claro un monitor, lo veo con toda claridad. ¿Sí? Fíjense la individuación ahí. Yo me estoy dando cuenta que soy algo separado al monitor. Yo no soy algo con el monitor. Sino, por eso esto digo de verdad, de certeza. Yo acá tengo una certeza, es más, puedo ver sus límites, sus colores, ¿sí? Que soy algo separado. ¿Sí? Yo sería un sujeto que observa un objeto. Esto es algo real, ¿sí? No da lugar a dudas, ¿sí? Hasta podría decir que es un conocimiento en alguna medida objetivo, no es subjetivo. ¿Se entiende? Acá
digamos, lo que yo estoy viendo es objetivamente lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Que yo estoy sentado y enfrente tengo un monitor. No es algo debatible. Yo acá enfrente tengo un monitor, digamos, eso es indiscutible. ¿Sí? No, digamos, tampoco es, bueno, yo creo que estoy delante de un monitor. No, vos no, porque ahí es yo creo. Acá vos no creés, acá es así. Yo estoy delante de un monitor. Esa es una aseveración real, una aseveración verdadera. Ni siquiera es para mí. Para mí estoy delante de un... No, para mí no. ¿Sí? Ahora, la modernidad va a trabajar mucho sobre eso, sobre esa idea, es decir, para la noción, existía como la noción de verdad para el mundo moderno. Lo que pasa es que era verdad a través de la ciencia. ¿Sí? Y verdad que no era subjetiva, era objetiva. ¿Sí? Entonces, no era una cuestión de percepción. ¿Sí? No es una cuestión de percepción. Yo percibo que... No, yo estoy delante de un monitor. ¿Sí? Entonces, objeto, sujeto. Ahora, en la actualidad, digamos, estos dos párrafos tienen que ver más, por eso digo que una toma como una crítica a esa idea de la modernidad, no es algo propio de la modernidad, es una crítica, ¿sí? Vamos a aclararlo por las dudas, como una crítica a esta aseveración así planteada. No me interesa trabajar tanto las críticas a la modernidad porque no creo que lleguemos este año, de hecho a veces no lo hacemos, pero por lo menos una idea, ¿sí? Por lo menos saber lo que es la modernidad después, si a alguno le interesa, es muy interesante obviamente todos estos debates, ¿sí? Pero no nos vamos a dar acá simplemente un comentario. Nada, que muchos plantean de que esto en realidad es un mito, creer que uno está como separado del objeto, ¿sí? Es decir, como que esta idea, esto que se planteó a partir de la modernidad, de que uno se puede separar del contexto, digamos, y se puede como separar totalmente del contexto y mirarlo enfrente tal cual estoy mirando yo un monitor, es una ficción, es una irrealidad total, porque eso en realidad es algo irreal, no funciona así la realidad. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo relativamente simple. Por ejemplo, en educación, ¿no? Es como, siguiendo esta idea que yo estoy diciendo, es bueno, a ver, en no sé, psicología evolutiva o un psicopedagogo, ¿no? Bien. Estoy hablando en general, obviamente, ¿no? Un chico que tiene, digo la palabra a propósito, algún problema, ¿no? En el aula, que no entraba en todo el sistema educativo que, bueno, yo expliqué anteriormente, ¿no? Que escapa como al control, al orden, entonces lo saca, ¿no? Entre comillas, no sería normal, digamos, una palabra bien de la modernidad recontra, construir la idea de normalidad, ¿no? Eso es algo bien del mundo moderno. Entonces, ¿qué hacía ahí el psicopedagogo? Obviamente con las mejores intenciones, lo saca del aula, ¿no? Entonces comienza a trabajar, por ejemplo, un chico cada determinada edad, fíjense, no cierra con lo normal, y estoy inventando, porque no soy especialista, repito, pero no sé, no se espera que a los 6 años el pibe tal cosa, tenga esto que decíamos, ¿no? El pensamiento abstracto, ¿no? Como que dice, bueno, a 6 años el pibe debería tal cosa, ¿no? Bueno, pongamos que no, ¿no? Que el pibe a los 6 años, 7 años se le dificulta, sigue con problemas para escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, ¿qué hacía el especialista? Lo sacaba del aula, como fíjense ahí como que lo está como descontextualizando, lo saca del contexto, ¿no? Como que está el pibe y está el contexto, que sería el aula, y lo saca, como que lo separa. Y trabaja con ese pibe, no sé, bueno, habrá que ver que es un especialista en ese caso, con dificultad para escritura, ¿sí? Entonces, bueno,
Y después, claro, se dice, bueno, vuelve al aula, le dice, como vuelve a tu contexto. ¿Por qué muchos plantean que eso es un error? Eso es un enfoque bien de la modernidad, ¿no? Como que está, bueno, está el individuo y el contexto, ¿no? Está el individuo y el contexto, lo saco del contexto, trabajo, como que lo recorto, ¿no? Como si fuera un laboratorio en realidad, fíjense, ¿no? Es como, yo qué sé, un tipo que tiene que estudiar hay como una creación de un ambiente, ¿sí? Digamos, en un laboratorio, ¿qué es? Es la creación ficcional de determinados eventos, ¿sí? Parece complicado, pero ahí lo voy a ir aclarando. Si uno hace un experimento, en realidad está como provocando el experimento y no es algo que lo estudia, digamos, en el contexto, ¿sí? Por ejemplo, puedo mezclar aceite y agua, pero fíjense que yo ahí lo estoy como creando ese contexto ahí. ¿Se entiende? En el laboratorio lo estoy sacando de la realidad diaria y me lo estoy llevando al laboratorio. Lo estoy como recortando de la realidad diaria, ¿sí? Yo lo estudio, hasta lo provoco, ¿sí? Porque si yo quiero estudiar eso, digamos, no me voy a en mi casa a esperar a que se mezcle, a que alguien en mi casa mezcle el aceite con el agua para ver qué pasa, ¿no? Yo lo estoy creando, voy en la laboratorio y lo creo, ¿sí? Entonces, con esto del chico es lo mismo. Si yo no lo estudio en realidad en situación al chico, sino que como especialista, psicólogo o psicopedagogo, lo saco del contexto. Trabajo con el pibe y después lo vuelvo a devolver, lo devuelvo al contexto que es el aula. Bueno, ¿dónde está la crítica? Que muchos plantean que eso es una ficción, porque en realidad el ser humano es un error propio de la modernidad, como que creer que el individuo es como algo separado del contexto, ¿se entiende? Oh, Dios, me gustaría que estuvimos cerca para que se entienda, pero es como en realidad no vale, digamos, sacar al pibe del contexto como si fuera, fíjense esto, ¿no? Esto decíamos, ¿por qué yo lo saco del aula y me lo llevo a una salita a dibujar con el pibe o lo que sea, ¿no? El ejercicio que sea, o hablar o lo que sea, ¿no? Pero, ¿por qué? Bueno, porque yo considero que es un todo indivisible, lo separo, digamos, él es un todo indivisible, es una unidad, él trabaja como una unidad, como casi que si fuera, sí, bueno, casi que si fuera como una tuerca de una máquina, ¿no? Que bueno, la saco, la reparo y después la vuelvo a poner, ¿no? Entonces yo lo saco, lo descontextualizo, porque es una unidad aparte, lo saco, dejo el curso sigue funcionando, yo lo saco, entre comillas, lo normalizo al pibe, ¿sí? Le doy ejercicio, charlas, lo que sea, ¿sí? Y después lo devuelvo al contexto para que funcione. En este caso sería funcione que el pibe escriba. Muchos plantean, claro, desde que es un pensamiento bien moderno, es como un individuo, como que vos lo sacás del contexto como si fuera una pieza, una pieza, un artículo. Lo sacás, lo reparás y lo volvés a meter. ¿Por qué digo, y hablo como crítica? Porque en realidad lo que plantean es que recortar al individuo del contexto es una ficción. El individuo es el contexto también. Tengo que pensar al individuo en el contexto. Tengo que pensar al individuo en el contexto. ¿Sí? Porque el ser humano en realidad nunca está, como que no lo puedes aislar, digamos, que pensar, yo puedo hacer el intento de aislarlo, pero eso va condenado al fracaso. El individuo es contexto. ¿Eh? Es decir, eh, la ficción está en pensar al individuo aislado, pensar al individuo descontextualizado. Eso es una ficción, eso no existe. ¿Sí? Porque en realidad yo lo estoy sacando del lugar donde él es, donde este pibe es. Es alumno donde hay un docente, ¿dónde es alumno donde hay compañeros, y llevármelo a una salita a dibujar solo, es algo como medio ficcional, no es la realidad. ¿Sí? La realidad de él es que está en un aula con compañeros, con docentes, ¿sí?
Nada, esa es la realidad, como lo quiero sacar como si fuera como una pieza, ¿no? Que la saco, la reparo y la vuelvo a poner. Bueno, eso no funciona así, ¿sí? Sería más una crítica a la modernidad, ¿no? Entonces, y ni hablar, bueno, no quiero hablar mucho, pero ni hablar del tema de, por eso esto dice, se creó la modernidad, en la modernidad, este proyecto, el de la modernidad, se postuló como real y construyó realidad, está revelándose como una ficción o mito, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, esta idea de recortar al individuo del contexto, ¿no? Obviamente que para los individuos de la modernidad, por eso hablo acá de real, ¿sí? Que se construyó como real, ¿sí? Bueno, para ellos eso no era una ficción sacarlo del aula, era lo que estaba bien, era obvio. Había un contexto y un individuo. ¿Qué hago? Si el que tiene el problema es el individuo, ¿qué hago? Saco al individuo, lo reparo, entre comillas, y después lo vuelvo a poner. ¿Sí? Entonces, ahora, mucho está planteando, y ahí está la crítica, que eso en realidad es una ficción o es un mito. ¿Sí? Se construye una certeza que crea realidades, pero que se manifiesta como una creencia, fíjense, certeza y creencia. Se está dando cuenta que eso en realidad sí es más una creencia que una certeza científica, esta idea de que yo puedo sacar al individuo, repararlo y ponerlo otra vez, que digamos, si no lo pienso en contexto no tiene sentido. ¿Sí? Bien. Por último, para cerrar esto y ya iríamos al último punto, que sería lo mismo en relación a, fíjense que esta relación entre sujeto y objeto, creo que también este ejemplo es un poquito más simple, pasó mucho con el ser humano y la naturaleza, ¿no? Bueno, el hombre dijo, bueno, estoy yo, individuo, y naturaleza. Océanos, ríos, oxígeno, especies animales, árboles, plantas, ¿sí? Bueno, está separado. Entonces yo veo, lo estudio todo lo que dije antes de la naturaleza, lo estudio, y de la mano del capitalismo lo exploto para producir. Explotar no en el sentido, sí, en realidad, pero no lo pienso automáticamente como poner una bomba y reventar, sino como aprovecharlo, a eso me refiero, aprovecharlo, ¿sí? Y bueno, tengo la naturaleza, la aprovecho, ¿sí? Y yo y la naturaleza. Yo que tengo el objetivo de maximizar los beneficios, me aprovecho de la naturaleza. Creo que en este ejemplo se va a entender bien esta separación. Perdón, en este ejemplo se va a entender bien la crítica. Esto que decimos de que la ficción, ¿no? ¿Por qué digo ficción? Claro, porque el individuo ahí dice, bueno, chau, listo, aprovecho los ríos, aprovecho los árboles, aprovecho la madera, la planta, la tierra, aprovecho. Claro, y como se piensa como algo diferente, ¿no? Por eso digo una unidad aparte, una unidad separada. Yo me veo como aparte de la naturaleza. Iba a decir una mala palabra de aquellas. No, ni siquiera la que ustedes se imaginan que con él, iba a decir una más fuerte. Destruyo la naturaleza, me aprovecho de la naturaleza, pero como me veo separado, no me doy cuenta que en realidad me estoy aniquilando yo, porque yo vivo ahí. ¿Se entiende? Creo que con este ejemplo sí se va a entender lo de individuación, lo de separación, ¿no? Y la crítica, que es una ficción. Porque en realidad el hombre, casi hasta podemos decir que infantil, el hombre se aprovecha de la naturaleza como si fuera algo separado, como si uno dijera, bueno, después, no sé, nos tomamos todo un avión y nos vamos a Marte y seguimos viviendo en Marte. Y no, por lo menos hasta ahora. Digamos. Ahora, ¿por qué el hombre se aprovechó está destruyendo la naturaleza? Porque se considera como algo aparte, ¿no? Que si yo tendría conciencia, ¿sí? Esto muchas religiones en el buen sentido lo plantean, incluso también religiones indígenas, ¿no? Como que hay como una conexión, esta idea de que, bueno, la tierra es una obra de Dios, ¿sí? O de los dioses, ¿no? Hace que incluso en muchos pueblos indígenas se consideren uno con la tierra, no algo separado con la naturaleza, sino como el hombre como parte de la naturaleza. Con lo cual,
Obviamente voy a aprovechar la naturaleza, pero también saber que la voy a cuidar y la voy a respetar. Porque es una conmigo. ¿Sí? Porque me la regaló los dioses, porque me la regaló Dios, si el que sea, ¿sí? Pero hay como una cuestión como de respeto a la naturaleza, ¿sí? Porque yo estoy integrado a la naturaleza, ¿sí? La naturaleza, no, en realidad no hay ni siquiera naturaleza y yo, ¿sí? Hay uno, estos que decíamos como el submarino. Submarino ya está todo fundido el chocolate y la leche. Ya como que es difícil decir, bueno, es chocolate y leche, también es difícil porque si yo miro un submarino, ¿dónde está la leche y dónde el chocolate? Es como, ya es uno en realidad, ¿sí? No puedo distinguir, hay unidad. Muchas religiones plantean esta cuestión como de la unidad entre lo que es la naturaleza y el ser humano. La modernidad tendió a la separación, entonces ahí como que el hombre comenzó con como aprovechar la naturaleza, aprovechar, pero separado, como diciendo, bueno, por eso digo infantil, como diciendo, bueno, yo qué sé, lo hago bolsa y bueno, no hago bolsa, en realidad hago bolsa de naturaleza, los ríos, los árboles, los bosques, la tierra, como si el tipo infantil, pues digo, es como si vos vivieras en otro mundo, ¿no? Y no te das cuenta que es el único mundo que tenés. Estás destruyendo algo que vos sos parte. Entonces, por eso digo, se creó como una ficción o mito. ¿Dónde está la ficción? ¿Dónde está la irrealidad? La irrealidad de creer que yo estoy separado de la naturaleza cuando es, no me voy a decir obvio, pero bueno, cuando en realidad no, yo no estoy separado, yo soy con la naturaleza. El hombre, el ser humano, ¿sí? Es con la naturaleza. No hay algo separado. Da para discutir largo y tendido, pero porque obviamente también la modernidad aportó mucho. Esta cuestión de hacer la separación permitió el desarrollo de la ciencia, digamos, ¿no? Porque, digamos, el hombre separado es como comenzó como a ver la naturaleza, por más que sea una ficción, como algo que aún estamos viendo que ahora es ficcional, esta idea de la separación entre sujeto y objeto, eh, es ficcional, y ahora más o menos el hombre se está dando cuenta de eso, digamos, ¿no? Porque el hombre está haciendo bolsa de naturaleza y después pasa que, no sé, pasa lo que pasa, ¿no? Que los desastres naturales, ¿no? Como que no es que no pasa nada, digamos, yo estoy separado, me aprovecho de esto y bueno, listo. No, bueno, va a pasar a lo contrario. Bien, entonces, el último punto, ¿sí? El último punto es que en la modernidad sería como el último proceso, ¿sí? La modernidad, ¿sí? No es una idea o una ideología. No, estaría mal planteado así, perdón. La modernidad, además de ser un proyecto ideológico, es una experiencia vital. Es una sensibilidad. Es un temón el de la modernidad. Años anteriores lo daba, pero muy súper, casi que ni lo daba muy por arriba. Ya que aproveché, este es un fruto de la cuarentena. Hay un montón de imágenes, podríamos ver, después vamos a ver si puedo buscar algunas, sí, ya estuve buscando para que vean y entender algunas imágenes, ¿sí? Entonces, la modernidad como último proceso, más que un proyecto ideológico, que lo es, antes lo iba a escribir como no es un proyecto, no es una idea, en realidad sí lo es, pero no es solo eso, es algo más fuerte, es una experiencia vital, una sensibilidad, es como una forma de sentir. La modernidad tiene que ver con una sensibilidad, con una forma, una manera de sentir, con una forma con una experiencia, ¿no? Experiencia en sentido de lo que yo vivo. Sí, no lo digo experiencia en el sentido de, no sé, yo soy más grande que ustedes y sé moverme en la ciudad porque soy más grande y tengo más experiencia que ustedes, bla, 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 bla. No esa idea de experiencia, sino experiencia como algo que vivo
y experiencia en sentido de lo vivido, cómo uno vive las cosas, lo que siente cuando las vive. Y entonces a veces uno dice, y tal cosa la tenés que vivir para, ¿sí? Que yo te lo puedo explicar racionalmente, pero es como que en realidad vos vas a saber algo bueno, también puede ser, no me refiero a algo malo necesariamente, pero vos vas a saber cómo, qué se siente cuando lo experimentes. No en ese sentido me refiero a experimentación, ¿no? Cuando lo experimentes, ¿no? Que obviamente puede ser algo malo, pero también algo bueno, obviamente. Entonces, en realidad la modernidad sería como una manera, una sensibilidad o una experiencia, ¿sí? Que obviamente todos los individuos que esa experiencia y esa sensibilidad creemos que es algo individual en el sentido, bueno, yo lo siento así, ¿no? Esto, en el proceso de individuación creemos que, bueno, yo esto lo siento así, pero también a veces es curioso pero en realidad no lo es, o uno podría decir que es casualidad en realidad, pero no lo es, que los individuos de la modernidad más o menos sienten lo mismo en determinadas situaciones y están como preparados o atraídos por determinada sensibilidad y no por otra, ¿no? Algo yo estuve diciendo en este sentido, pero es esa experiencia, esa sensibilidad está vinculada a la novedad, a digamos que el hombre moderno, esto vuelvo, ya algo estuve explicando sobre este punto. Obviamente que ustedes ven a sus generaciones anteriores y dicen, no, yo no veo a mi mamá muy abierta a la novedad. Pensé en Martínez y su familia, pobre. Ojalá los pueda conocer cuando, si se va a ver, ojalá y me entrega diplomas, espero que sí. Pero sí, en realidad sí hay como a lo que me refiero es decir, bueno, o las generaciones antes, mi abuela o mi papá no lo veo muy abierto a la novedad o a la incertidumbre, digamos. Sí, la verdad que sí, obviamente lo que sí uno puede, esto lo expliqué en su momento, que puede suceder que ustedes estén como más abiertos a la novedad que sus abuelos, por ejemplo. Y muy posiblemente pase que sus hijos estén mucho más abiertos a la novedad que ustedes. ¿Sí? Digamos, en este sentido de que, bueno, ustedes, no, yo estoy reabierto a lo novedoso, porque las estructuras y la sociedad, y papá, y de repente, cuando uno crece, después se da cuenta que uno puede estar abierto a la novedad, pero que las generaciones actuales están más abiertas a la novedad que uno. Y muy posiblemente le pase a ustedes con sus hijos. Es decir, que como que ahí a lo que me refiero es, ¿y por qué se va dando tanta novedad? Justamente por la modernidad, ¿no? Esta idea de que, claro, la modernidad es un momento en el cual los individuos están abiertos a sentir o a correr el riesgo de lo novedoso, de lo incierto, ¿sí? La novedad, estoy abierto al sentir en la novedad, que cuando la novedad no implica necesariamente algo bueno, ¿sí? Pero ahí me siento como atraído, ¿no? Nuestras sociedades se sienten como atraído a eso, ¿a qué? A lo que me pasa por adentro cuando me enfrento a lo nuevo. Eso sería sensibilidad. Por eso, fíjense que no estoy diciendo, no digo, cuando algo tecnológico o la forma de ser, o no importa. Estoy hablando, no importa qué sea lo nuevo, si sea algo tecnológico o algo otra, o formas sociales, yo qué sé, o la mirada sobre, no sé, cualquier género, lo que no importa ahora ese tema. Lo que importa es lo interno, como esa búsqueda interna de novedad, como correr ese riesgo, ¿no? Digamos,
independientemente, esto que decíamos, bueno, es algo obviamente que uno, digamos, que en realidad atraviesa mucho a los individuos, ¿no? Más allá de los individuos, hay como un sentir en relación a lo novedoso, a lo incierto. Nada, creo que por esto, bueno, es medio pavo, yo creo, no quiero ser bardero, pero mucha gente vieron que te dice, ay, me encanta viajar. Bueno, si a todo el mundo le encanta viajar, a quien no, ¿no? Eh, pero hay esto, como, ¿qué sería el viaje en realidad? Cuando la gente te dice, ay, me encanta viajar, ¿no? Capaz, bueno, capaz, sobre todo cuando son más grandes, un poquito más grandes, en el sentido de tener más de independencia y poder viajar, trabajar, obviamente ganar plata y viajar. En realidad, ¿qué hay en el viaje? Eso, es lo incierto, es la novedad, es capaz una lengua que no conozco, una cultura que no conozco, ya el hecho de salir bueno, salir de mi rutina, viajar en avión, eso, esa como, eso de, no está bueno perderse un avión, aclaro, pero vieron como que está eso, como esa incertidumbre, bueno, el aéreo, el ir al aeropuerto, viajar, conocer, llegar a un nuevo país, como que hay, estoy haciendo un ejemplo muy bobo, pero es para que se entienda, ¿no? En realidad, claro, obviamente a esa persona no le va a gustar, no sé, perderse un avión, que nadie le dé pelota en otro país, y yo te lo planteo así, obviamente que no, pero hay algo como en su interior como que eso la llama, porque en realidad la convoca a esa persona a eso nuevo, que incluso hasta puede ser malo, porque vos capaz caes en un país que nadie sabe el idioma, la pasas mal, ¿entendés? No sé, o comes una comida que te cae mal, pero es como que de alguna manera haces una valoración positiva de esa novedad, sabiendo hasta el riesgo de que te la pases mal, pero está la posibilidad, está la visión positiva de la novedad, ¿sí? Porque si no te quedarías en tu casa y listo. No viajás, no tenés riesgo de perder un avión, no tenés riesgo de intoxicarte con la comida, más o menos hablas con la gente que ya sabés, en una cultura que ya conoces, ¿sí? Entonces el hombre de la modernidad está como atraído por la novedad, por la incertidumbre, ¿sí? Hasta que incluso eso le da gozo, ¿sí? Como quiere correr ese riesgo. Ni hablar de lo tecnológico, ¿no? Somos sociedades que, lo que sí obviamente, con esto voy terminando, ha pasado es que se ha acelerado en realidad. Esa sí sería una diferencia. Sí, bueno, hasta ahí. Como que lo que es novedoso, en realidad como que cada vez acelera más, digamos, ¿no? Como que capaz antes lo novedoso era, en términos, por ejemplo, tecnológicos, pensemos, ¿no? Bueno, ¿qué era lo novedoso? Y capaz lo novedoso duraba 2, 3 generaciones. Ahí estoy inventando porque no lo sé, pero muy posible, no sé cuánto. Sí, es que sí sé que la novedad era algo más lento. ¿Se entiende? Lo que pasa actualmente es que la novedad es súper rápida. ¿Sí? Es como, y fíjense ahí, entonces, si yo tengo una novedad constante, ¿sí? Pensemos en lo tecnológico, ahí tengo la incertidumbre, ¿sí? Porque no sé lo que va a venir, ¿sí? La ansiedad de lo que va a venir, ¿sí? Medio que, ahí sí, ahora sí cierro, muchos en realidad plantean que, claro, el tema retomo mucho con el tema del sistema educativo. El sistema educativo en realidad no, se quedó como el momento de la novedad lenta. Entonces es como que te está preparando para otro contexto, ¿sí? Que no es el actual. Está para discutir largo y tendido igual, ¿eh? Habría que ver esto. Me encantaría, esta materia también se presta para intercambiar y discutir mucho entre nosotros. Pero lo que estoy diciendo es que, no sé, te estamos enseñando cosas que cuando vos ya salgas no van a tener sentido. E incluso en las universidades pasa eso, ¿eh? No es que en el colegio secundario agustiniano o el colegio secundario argentino, en muchas universidades pasa eso. En realidad como que ves cosas que también te sirve porque te van a dar el título, pero va a quedar, como la novedad es tan rápida, ¿sí? El sistema educativo, cuando en realidad vos terminás saliendo aprendiendo algo que no tiene sentido, porque ya el mundo es otro, ¿sí? Por lo menos digo algo que me pasaba a mí. En mi colegio teníamos contabilidad y hacemos balance. No sé si alguna vez hicieron un balance, supongo que sí. Un balance, y lo hacíamos en papel.
la verdad que no te sirve absolutamente para nada, porque cuando vos salís, la verdad tenés que cargar las cosas en en un sistema, y muchas cosas te las resuelve el sistema. Entonces era como prepararte para algo que en realidad como prepararme para 1970, estando yo en 1990. Es complejo igual, ¿no? También porque, bueno, nada, ahí podemos discutir muchísimo igual. Así que bueno, no lo quiero hacer, pero digamos, como que sí está claro que actualmente la novedad se ha acelerado muchísimo, ¿no? Eh, bien. Bueno, solo pongo el título, así ya la clase que viene ingresamos a un nuevo subtítulo que no es etapa histórica, sino estructura institucional. ¿Sí? Estructura institucional. No, está con. No, lo quiero poner igual así no se marean. Institucional. Ahí va. Estructura institucional, ¿sí? La clase que viene arrancamos con este subtítulo. Bueno, espero que se encuentren bien, les mando un saludo grande. Me encantaría, como siempre digo, verlos y espero que se encuentren bien. Cualquier cosita que me quieran hacer saber, me escriben, que estoy atento. La plataforma entro mínimo, una vez por semana seguro. A veces más, ¿sí? Si cualquier cosa me avisan. Saludos.